versículo 1 al 8, encontramos esta preciosa lectura que dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, como nuestro Padre, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino solamente Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siempre siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Así que nosotros hoy en día somos nacidos de Espíritu y no de carne. Por lo tanto, nuestro comportamiento es completamente diferente, porque ahora somos nuevas criaturas y somos nacidos de nuevo. Aleluya. Entonces, ahora ya no tomo mis propias decisiones, ya no tomo las decisiones a la ligera, sino que ahora lo que hago, vengo a los pies de Cristo y me humillo y clamo a Él. Y Él es el que me guía. Él es el que me fortalece cuando estoy decaído. Él es el que me dice: hijo, levántate, no estás solo, sigue adelante, yo estoy contigo. Y por medio del poder y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres en la vida, y en ellos me incluyo yo, han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos y han renunciado al egoísmo, a la vanidad, a la arrogancia y a muchas cosas más. Por ejemplo, el profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro, y muchas almas que habían manifestado la semejanza de Satanás en ellos con sus acciones y con sus actitudes han llegado a ser transformados de una manera especial y extraordinaria. Pero sabe, mi hermano, eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace Dios. Porque Él en su bendita palabra siempre nos alienta y nos fortalece. En Hebreos 4:12 nos dice la palabra así, de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, amigos que nos acompañan en este día, Dios te conoce. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Dios sabe por lo que estás pasando. Si estás pasando por problemas económicos, por problemas de enfermedad, por problemas familiares, Él te conoce. Y quiero decirte que Él está aquí esta mañana. Si nosotros nos humillamos a Él, nos postramos y nos rendimos hacia Él, Él tomará el control de nuestras vidas. Y no importa por lo que estemos pasando, no importa cuál sea nuestra situación, Él la va a transformar en llanto a gozo. Solamente es cosa que nosotros nos humillemos y nos postremos. Porque quiero decirles una cosa: si la religión que antes practicábamos no pudo cambiar nuestras vidas, pues ahora por eso nosotros cambiamos de religión. Si le pudiéramos llamar religión a lo que nosotros practicamos, pero nosotros sabemos que no hay religión, nosotros no tenemos una religión, nosotros lo que tenemos es una relación con nuestro Señor Jesucristo.
Significa que caminamos codo a codo, paso a paso, juntamente con Él. Él cambia de verdad, hermanos. Él transforma nuestras vidas. Se cuenta que unos hombres estaban hablando de las nuevas traducciones de la Biblia. ¿Cuántos saben que hay varias traducciones de la Biblia? Últimamente hay varias, ¿verdad? Ok. Se cuenta que unos hombres estaban hablando de las nuevas traducciones de la Biblia y uno de ellos contestó y dijo: a mí me gusta más la traducción de mi madre. Y uno de ellos, un poco sorprendido, le dijo: pues yo no sabía que tu madre era una erudita. Pues ¿cómo traduce tu madre la Biblia? Y el hombre le contestó: mi madre traduce la Biblia en el vivir cotidiano. Y yo creo con todo mi corazón que eso es lo que nosotros debemos hacer. Traducir la Biblia, traducir la bendita palabra de Dios en el vivir cotidiano. En lo que cada día hacemos, en cada decisión que tomemos, para que nos vaya bien. Para que no tengamos que lamentarnos después de no haber acudido al que tiene el conocimiento perfecto, al que tiene la sabiduría perfecta. Nosotros como seres humanos siempre nos vamos a equivocar. Nosotros como seres humanos siempre vamos a hacer cosas que no vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para eso lo tenemos a Él. Por eso Él está con sus preciosos brazos abiertos siempre, en todo tiempo, diciéndonos: ven a mí, que yo te alentaré, que yo te fortaleceré, que yo te daré el ánimo, las fuerzas y la fortaleza para seguir adelante. En Santiago 1, 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Veamos entonces, hermanos, estos 3 puntos y escudriñémoslos. Gracias, hermano. Número 1, el apóstol Santiago nos dice que seamos prontos para oír. Significa entonces que debemos siempre estar atentos a escuchar primeramente la palabra de Dios, lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere indicar en todo tiempo. En segundo lugar, dice que debemos ser tardos para hablar. Significa que debemos ser amables, ser corteses a la hora de hablar y tener mucho cuidado cuando nosotros abrimos nuestra boca. Y en tercer lugar dice que debemos ser tardos para airarse. Significa entonces que no debemos enojarnos como los que no conocen a Dios o no tienen temor de Dios. Veamos el punto número 1, oír, escuchar. Debemos estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir y estar atentos como el profeta Samuel y decir: sí, Señor, heme aquí, habla, Señor, que yo te escucho. Porque lamentablemente hay personas que parece que son un poco sordas y no les gusta escuchar lo que el Señor quiere decirnos o las indicaciones que nos quiere dar. Solo escuchan lo que les conviene o lo que nos conviene. Me incluyo ahí. Escuchar solo lo que nos conviene y no lo que el Señor nos está hablando. Y en Proverbios 21:13 encontramos esta preciosa escritura que nos dice: el que cierra oído al clamor del Padre, también él clamará y no será oído. Qué triste sería que nosotros clamáramos al Padre y Él no nos escuchara. Cuando nosotros tengamos una necesidad, cuando tengamos un problema, cuando tengamos una situación complicada. Por eso debemos preocuparnos por estar siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo.
Y en Éxodos 19:5 dice así: ahora pues, si dieres oído a la voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero también hay que tener mucho cuidado en lo que escuchamos. En Marcos 4:24 dice: mirad lo que oíd, dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos ser cestos de basura donde todo el mundo venga a botar sus chismes y habladurías, sino necesitamos escuchar solamente la palabra de Dios. No necesitamos nosotros escuchar las filosofías humanísticas y paganas. Por eso mi Señor Jesucristo nos advierte y nos dijo: mirad lo que oís. Entonces hay un problema, si es que Dios no nos está hablando o no lo estamos escuchando, porque sabemos que Él todos los días, a toda hora, a todo momento, Él nos habla de distintas formas y de distintas maneras, y nos habla por la bendita palabra de Dios que nos ha dejado. El problema es que nosotros no lo estamos escuchando a veces. Queremos escuchar solamente lo que nos conviene. Ahora, pues aquí todos tenemos una Biblia. La situación es que la escudriñamos en la semana, porque no es suficiente venir a la casa de Dios solamente un día o 2 días por semana y con eso creemos que ya es suficiente. No, es necesario, hermanos, que en todo tiempo y en todo momento escudriñemos la bendita palabra de Dios, para que de esa manera Dios se agrade con nosotros. También debemos estar atentos porque nuestro adversario, el diablo, a él no le gusta que nosotros tengamos comunión con Dios, porque él sabe que si nosotros nos fortalecemos en Cristo, él no tiene poder para derribarnos, él no tiene poder para sacarnos del camino y para venir a meter problemas a nuestras vidas, porque a él no le gusta que nosotros tengamos un tiempo de oración, un tiempo especial con él. Él sabe que nosotros de esa manera lo derrotamos muy fácilmente. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, Él se aleja de nosotros. Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Él ya lo sabe. Pero Él no se cansa, hermanos. Él siempre está ahí queriéndonos meter el pie donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Porque como lo dijo ahí en la Escritura claramente en San Juan 10:10, Él no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el negocio de Él, hermanos, para con nosotros. A Él no le gusta que usted esté feliz con su familia, que seamos felices y que tengamos, pues si es necesario, varias cosas para disfrutar. Él quiere vernos derrotados, Él quiere vernos tirados. Pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Se dice que por los campos y laderas de Israel, los pastores de antaño, por donde los pastores de antaño llevaban a pastorear a sus ovejas, en aquel tiempo los pastores cargaban una flauta y siempre cantaban salmos, adorando a nuestro Señor Jesucristo, alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero hoy en día hacen lo mismo los pastores allá por aquellas tierras. La diferencia es que hoy en día llevan sus teléfonos inteligentes y toda clase de tecnología que hay. Y entonces escuchan pues cosas que no deben escuchar. Lamentablemente, yo pienso que si el rey David hubiera vivido en estos tiempos de toda esta tecnología, ¿saben qué hubiera pasado? Que el Salmo 23 y otros más no se hubieran escrito. Pero gracias a Dios que no sucedió así, ¿verdad?
Aleluya, gloria a Dios. Significa entonces que nosotros nos hemos dejado atrapar por el Dios de este mundo y su materialismo, en el cual nosotros nos desenvolvemos, y a veces es tan complicado no hacer las cosas que hacen los demás, nuestros vecinos, la gente que no tiene temor de Dios. Por eso nosotros debemos siempre mantenernos delante de la presencia de Dios, clamando al Señor para que Él quite todo estorbo, Él quite todas esas situaciones de nuestras vidas y nosotros podamos de esa manera agradarle a Él. En la carta primera de San Juan, capítulo 2 y versículo 15 al 17, en San Juan 2, 15 al 17, hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que haya del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en Santiago 4:4 nos dice la bendita palabra de Dios así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos decía que debemos ser tardos para hablar. Nosotros sabemos que debemos siempre tener mucho cuidado a la hora que hablamos. Y debemos pensar bien exactamente antes de hablar. Pensar en lo que vamos a decir. Porque lamentablemente, por lo general, nosotros abrimos muchas cosas por equivocación. Pero también abrimos muchas veces la boca. Y la abrimos en momentos incorrectos, en momentos apropiados, y no precisamente para bendecir. En Proverbios 10:19 encontramos esta preciosa palabra y dice: en las muchas palabras no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente. Y existe el riesgo que mientras más hablamos, más pequemos. Eso lo sabemos que es así, porque en las muchas palabras no obra la justicia de Dios. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, prudente es el hombre entendido, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y en Eclesiastés 5:3 dice así: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Alguien dijo que es mejor que la gente piense que nosotros somos tontos que abrir la boca y remover toda duda. Los rabinos decían muy bien que nosotros debemos tener los oídos bien abiertos para escuchar mejor, para poner atención a lo que escuchamos y a lo que nos conviene y a lo que no nos conviene, y mantener la boca bien cerrada. En Mateo 12, versículos 36 y 37, nos dice así la palabra: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no nos está diciendo que no hablemos. No, lo que Él nos está diciendo es que
tengamos cuidado en lo que hablemos. No es malo tener buenas conversaciones con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. No, él habla de hablar palabras sin sentido, que no edifican a nadie, que son ofensivas, que son agresivas a veces. Y que no traen beneficio para nada. A pesar de que en ocasiones sabemos que la lengua nos mete en problemas, nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero no nos ponemos a pensar antes de que lo que debemos hablar a veces edifica y a veces destruye. ¿Ha pensado alguna vez, hermana, amigo, en el daño que causa las palabras dichas fuera del lugar? ¿Sabía usted que familias han sido destruidas? Hijos han sido marcados por las palabras dichas fuera del lugar. Iglesias han sido divididas, compañías han quebrado y muchas cosas más no tan buenas suceden muchas veces por las palabras dichas fuera de tiempo. Se dice que un pastor que frecuentemente visitaba las cárceles para llevarles palabra de aliento a los reclusos, a las personas que estaban ahí, siempre él les mencionaba en sus charlas y les hacía esta pregunta: ¿a cuántos de ustedes sus padres en algún momento les dijeron: oye, no sirves para nada, eso que haces no está bien, no lo haces bien? Y no solo eso, sino que les decían: y si tú sigues así, un día de estos vas a parar en la cárcel. Y saben, hermanos, la mayoría de la gente que estaba allí en esos lugares levantaban la mano. Y es muy triste escuchar eso. Es muy lamentable. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos. Tengamos mucho cuidado con lo que les decimos a nuestros hijos y cómo nos referimos a ellos. Y no solamente a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, e inclusive en las áreas donde nosotros trabajamos. Porque la lengua tiene mucho poder. Con la lengua construimos y con la lengua destruimos. Nosotros como cristianos, como entendidos de la bendita palabra de Dios, debemos ser sabios para que no seamos piedra de tropiezo para nadie, sino por el contrario, que por nuestro testimonio, que por nuestras acciones, que por nuestras actitudes, almas vengan a los pies de Cristo. Porque esa es la gran comisión que el Señor nos ha dado, que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos la sal del mundo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, y representemos dignamente a nuestro Señor Jesucristo, a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Porque nuestro Señor Jesucristo se merece que nosotros demos lo mejor de nosotros. Nosotros somos sus representantes, nosotros somos los pequeños Cristos aquí en la tierra, a los cuales estamos representándolo a Él, y debemos hacerlo con excelencia. La mejor forma de saber que una persona ha nacido de nuevo es que su forma de hablar, su forma de actuar, haga que aquellas almas, aquellos vecinos, aquellos amigos del trabajo que no conocen al Señor, tengan hambre y deseos de venir a Cristo por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras acciones y por medio de nuestras actitudes. Se dice que un famoso hombre de la historia que muchos de ustedes, me imagino que han oído hablar de él, Mahatma Gandhi,
estuvo a punto de convertirse en cristiano. Lamentablemente, el problema fue que se fue a vivir a una casa de una familia cristiana. Y pues lamentablemente, esa familia, en lugar de traerlo a los pies de Cristo, fue piedra de tropiezo para él. Que no nos suceda eso a nosotros, hermanos. Que no seamos piedra de tropiezo para nadie, sino por el contrario, que aquellos que nos conocen quieran seguir nuestros pasos y tengan ganas de venir a los pies de Cristo. ¿Qué pensarán nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos en la escuela? Esa es una buena pregunta que nosotros nos deberíamos hacer para ver si estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo correctas y estamos dando buen testimonio. Se dice que en un vecindario ahí cualquiera había un niño que se encontró un perrito ahí caminando por la calle. Pero el niñito cuidaba mucho a ese perrito, lo quería muchísimo. Todos los días lo sacaba a pasear y lo acariciaba y lo cuidaba. Y un vecino que él tenía, que era una persona ya de edad avanzada, siempre lo veía, siempre lo estaba observando. Y quiero decirles que a nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos nos observan, siempre nos están observando, a ver cómo hacemos, a ver cómo actuamos, a ver qué decimos y cómo lo decimos. Y entonces en una ocasión el anciano a propósito salió a encontrar al niño cuando él andaba por ahí caminando con su perrito y le dijo: oye, hijo, ¿qué clase es tu perro? Y el niño le dijo: oh señor, mi perro es un perro policía. Y el hombre, un poco sorprendido, le dijo: ¿un perro policía? Pues no le parece. Dice: no señor, lo que pasa es que mi perro es un perro de la secreta. Y nosotros no debemos hacer así, hermanos, ser de la secreta. Nosotros lo que debemos hacer es que en nuestro vecindario todo el mundo sepa lo que nosotros somos, que somos unos hijos de Dios y que lo que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo bien en alto. No debemos ser nosotros de la secreta, que nadie se entere que nosotros somos cristianos, que nos dé pena salir por la calle con nuestra Biblia. La Biblia la escondemos donde más no nos la vean, ¿verdad? No, por el contrario, siempre que nosotros pongamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo bien en alto, que todo el mundo se entere de lo que somos y de lo que profesamos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y por último, el número 3. Dice que debemos ser tardos para airarnos. Es complicado a veces porque las pasiones nos ganan. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El 14 y el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No permitamos que alguna raíz de amargura venga y se pose en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque la palabra de Dios dice que el hombre habla de lo que hay en el corazón. Nosotros hablamos de lo que traemos dentro. Y si dentro traemos a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, de eso es de lo que siempre vamos a hablar. Eso es lo que vamos a demostrar. Porque la palabra de Dios hasta hermosea nuestro rostro, dice. Hace un cambio radical en nuestras vidas. Pero tenemos siempre tener en mente eso.
que nosotros somos diferentes, que nosotros estamos representando a alguien muy poderoso aquí en la tierra y que lo debemos hacer bien. Cuando una persona ha nacido de nuevo, su conducta y personalidad debe pasar por ciertos cambios. En primer lugar, quiero decirles que hay un hombre que descubrió y se dejó llevar por la ira. Dos hombres, un hombre en especial. El nombre de él fue Caín. Todos conocen esa historia. La encontramos en Génesis 4:4, pero no la vamos a leer, yo se las voy a explicar. Dice que Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hombres e hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de alabar y de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían lo que tenían que hacer, sabían que tenían que traer una ofrenda especial para nuestro Señor Jesucristo. En este caso era un corderito, un animal inocente, sin defectos, como sacrificio por sus pecados. Esto tenían que hacerlo cada año. Y cuando llegó el tiempo, Abel trajo un corderito como ofrenda, pero caían frutos de su cosecha. Y aceptó Dios a Abel su ofrenda, pero rechazó a Caín la suya. Y como resultado de esto, Caín se enojó, y se enojó mucho. Y estaba enojado con Dios y tenía envidia con su hermano Abel. Dios, como un padre amoroso, habló con Caín y le advirtió de las circunstancias de su enojo. Pero él no aceptó el mensaje de Dios y siguió con su enojo. Mi Señor Jesucristo le advirtió y le dijo: Caín, ten cuidado, porque el enojo es como un león que siempre va a estar a tu puerta, atento para atraparte y para devorarte. Pero él no aceptó el consejo de Dios. Él dijo, nuestro Señor le dijo: debes controlar tu enojo, porque si no, vas a ser presa de él. Pero él, por el contrario, fue transformado por su odio y por su enojo. Y un día que Caín y Abel estaban en el campo, Caín levantó contra Abel su mano y lo mató. Y ese fue el primer hombre nacido en este mundo que se convirtió en asesino, porque no supo controlar su ira. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Seamos siempre prontos para oír el consejo de Dios, porque Él siempre nos alerta. Dejarse entonces guiar por el carácter dejarse guiar por el mal carácter trae consigo malas consecuencias. La ira y el enojo afectan nuestra vida y la relación con los demás. No hay pretexto ni excusa para que nosotros perdamos el control. Pues la Biblia nos dice y nos advierte que toda persona que tiene a Jesús en su corazón, él no debe tener espacio para el enojo, para la ira, para la contienda. Y tener dominio, un dominio especial, que es el que el Señor nos da a nosotros siempre. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que nuestro enojo, si nosotros en algún momento nos llegamos a enojar, que sea por una razón justa, por una razón correcta. Porque por lo regular nosotros nos enojamos cuando nos empujan, cuando creemos que están violando nuestros derechos,
o nos ofenden, o alguien bravuconamente se mete delante de nosotros en una fila y nos hace cosas que nosotros creemos que no son correctas. Cómo nos enojamos y cómo nos molestan esas situaciones. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo se enojó, sí. ¿Cuántos sabían que nuestro Señor Jesucristo se enojó? Amén. Él se enojó, pero saben, hermanos, Él se enojó por una razón justa. Y además no se enojó con las personas justas, sino que se enojó con la gente que tenía endurecido el corazón, especialmente con los fariseos y con los publicanos. Con ellos fue que se enojó. Además, cuando Él fue personalmente insultado, golpeado y finalmente crucificado, Él jamás pronunció una palabra de enojo. Más bien Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Quién de nosotros va a reaccionar así cuando alguien viene y nos ofende o nos golpea o nos maltrata o nos dice cosas que nos hieren? Nadie de nosotros podrá hacerlo si nos mantenemos en la carne, pero si estamos en el Espíritu del Señor, podemos soportar esas cosas. Porque nosotros entendemos que cuando eso nos están haciendo, cuando eso nos está haciendo algo malo a nosotros, no nos lo están haciendo a nosotros directamente, se lo están haciendo a mi Señor Jesucristo. Y Él ya pagó un precio, y un precio muy grande, hermanos. Debemos pensar en eso. Así que cuando alguno de nosotros nos enojemos, debemos asegurarnos que nos enojemos por la razón justa y correcta. Recordemos que cuando nos enojamos con alguien, no somos parte de la solución, sino parte del problema. Y nosotros no queremos eso, ser parte de un problema. Queremos ser parte de una solución. Y para ir terminando, tengo 5 preguntas en las cuales les pido que meditemos y que nos las hagamos personalmente. Hay una lección que debo aprender de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que el Señor nos ha hablado. Hay una lección que debemos aprender. Número 2, hay una bendición de la que debemos disfrutar. Hay un mandamiento que debo obedecer. Hay un pecado que debo evitar. Y por último, hay una verdad que debo llevar y compartir. Hay un mandamiento que debemos obedecer. Hay muchos mandamientos, hermanos. Hay muchos mandamientos a los que debemos obedecer y atender. Hay un pecado que debemos evitar. Hay muchos pecados, hermanos. Lamentablemente, todos sabemos que este mundo está de picada. Este mundo está enfermo. En cualquier momento, cuando usted prende la televisión o ve las noticias, lo único que usted ve, lo único que yo puedo ver, son cosas muy lamentables que suceden. Por donde quiera que uno voltee. Pero ¿sabe qué, hermano? Le tengo una buena noticia. Eso no nos debe preocupar. Porque mi Señor lo dijo. Cuando el Hijo se ponga en contra del Padre, cuando la madre se ponga en contra del Hijo, y cuando todas estas cosas sucedan, estén atentos, porque el tiempo se acerca.
La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, hermanos, y debemos mantenernos alertas. No son tiempos fáciles, son tiempos complicados. Pero mi Señor está a la puerta y Él llama a nuestros corazones y dice: hijo mío, si escuchas mi voz, entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Escuchemos la voz de Dios, hermanos. Hay una verdad que debemos compartir o que debemos llevar a alguien. Sí, hermanos. Allá afuera la gente tiene mucha necesidad de que nosotros vayamos y les hablemos. Les digamos que no todo está perdido. Que en Cristo Jesús hay nueva esperanza. En Cristo Jesús podemos seguir adelante. En Cristo Jesús todo lo podemos. Días anteriores en mi familia sucedió una tragedia. Un familiar mío falleció y era un joven, 37 años. Y usted dirá, bueno, fallecen niños de 1 año, de 2 años, de 3 años. Pero del caso de este muchacho, él se quitó la vida. $37 años, hermanos. Con una familia, 3 niños, un buen trabajo, buenos carros. Y se dio un balazo. Y uno diría, ¿qué está pasando? Bueno, el mundo está así, hermanos. Cuando tienen problemas complicados, cuando tienen situaciones, no vayan hacia dónde ir. Porque no han encontrado el camino, la verdad y la vida. Y el camino y la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo claramente. Hermanos, nosotros somos más que bendecidos porque tenemos un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios misericordioso. Si usted y yo en algún momento cometemos una falta, nosotros acudimos a Él y Él en su infinito amor nos perdona. Y no solamente nos perdona, sino que olvida nuestra falta. Olvida el error que nosotros cometimos. Y tiene misericordia de nosotros. Es el Dios que usted y yo le servimos. Porque sabe, nosotros no actuamos de esa manera. Si a mí alguien me ofende, si a mí alguien me ultraja, si a mí alguien me hace algo malo, puede pasar el tiempo, 10 años, 20 años, 30 años. Y si en algún momento yo lo vuelvo a encontrar, ¿sabe qué es lo que primero que se va a venir a mi mente? Oh, sí, yo me acuerdo que yo te perdoné, yo te disculpé, pero tú me hiciste esto. ¿Qué significa eso? Que nosotros no olvidamos
No importa el tiempo que pase, pero mi Señor sí lo olvida. Él dice que se olvida por completo de la situación y nunca más la trae a su mente. Así es como Él nos ama. También quiero decirle que yo me recuerdo que mi padre terrenal, mi madre terrenal siempre me decían: hijo, te amo. Cuando ellos me llamaban la atención, siempre me decían: te digo esto porque te amo. Y yo siempre supe que ellos me amaban. Y yo sé que mis hermanos a veces terrenales también me decían que me amaban. Y ahora yo tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, y igual les digo, los amo. No sé si ellos me amen a mí igualmente, pero yo sí los amo mucho a ellos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ese amor no se compara al amor de Dios. No se compara al amor que Él tiene por usted y que tuvo por mí. Él derramó su sangre, hermanos. Él fue ofendido. Él fue maltratado. Él fue crucificado. Él derramó su sangre preciosa. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Solamente por amor. ¿Quién de nosotros está dispuesto a dar la vida por alguien más? Nadie, hermanos, solamente Él. Él se despojó de su corona, de su grandeza, de su gloria, para venir a esta tierra y hacerse hombre y sufrir por usted y sufrir por mí. Yo por eso me gozo, hermanos. Me gozo. Y cada día, cada momento, tengo que estar agradecido con Él por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho y lo que hace cada día. Hermanos, ustedes y yo somos muy bendecidos de tener un Dios de amor, un Dios maravilloso, un Dios hermoso, un Dios que hace cualquier cosa por nosotros, por su pueblo, por sus hijos, para que nosotros estemos bien, para que nosotros seamos felices. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dígale con
conmigo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Señor Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces